Vamos a compartir el mensaje que para hoy el Señor nos ha enviado y hemos puesto por título: Comprométete más con el reino de Dios. Comprométete más con el reino de Dios. Una persona, en la medida que se va comprometiendo, da a entender el nivel de crecimiento espiritual que está teniendo. Hay una relación directa. Una persona que conoce de Dios, que sabe lo que es el reino de Dios y sabe la importancia de participar en aquello del reino, es una persona que no se queda fuera. Es una persona que busca las maneras de hacer algo a favor del reino, y veremos lo importante que es. Pero la necesidad siempre está, y Dios trae personas a sus caminos, no solo para que sean oidores y para que estén, sí, en los caminos, pero de lejitos, sino para que se metan con todo, porque es Dios el que sabe lo que está haciendo en la tierra y por qué nos ha traído a sus caminos también. Es Dios que tiene planes con todos nosotros. Le pido el favor que me ayude a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, vamos a comenzar allí con el verso 31, Mateo 13, 31. Dice Jesús, una de sus parábolas del reino, que compara el reino de los cielos con cosas naturales que podemos conocer fácilmente. Mateo 13, 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Paremos allí. ¡Qué comparación! El reino de los cielos es inmenso, no podemos captar su inmensidad, su poder. Y Jesús lo compara con una semilla pequeña, un grano de mostaza, pero dice: así es el reino de los cielos. Es algo que comienza siendo pequeño, parece insignificante, pero como ha sido sembrado de la manera correcta, en el lugar correcto, ha sido hecho todo como Dios ha declarado. Lo sembró, dice, en su campo. Este hombre tuvo que deshacerse de algo, tuvo que deshacerse de ese grano de mostaza y no tirarlo en cualquier lugar, sino donde va a producir como Dios ha mandado y ha dado entendimiento al ser humano. Y Jesús dice que aunque esa semilla es tan pequeñita, se va a volver, tiene la capacidad, tiene el potencial de volverse la mayor de las hortalizas. Es impresionante que Jesús usa una imagen de algo tan pequeño para compararlo con algo tan grande. Y es importante que nosotros, los seres humanos, que tenemos por costumbre muchas veces menospreciar lo que vemos que es pequeño o que creemos que no tiene mucho valor, y ponemos a un lado ciertas cosas que Dios nos ha dado y decimos: no, esto quizás no va a ayudar mucho. Dios te dice: por algo te lo di. Si te lo entregué es porque eso es muy importante, muy valioso. No podemos desechar nada. Jesús aquí hace esta comparación para que nosotros también sepamos que cosas que tenemos, que Dios ha provisto, que tenemos en nuestras vidas como dones, talentos, finanzas, cosas que sabemos hacer, son importantes para el reino de Dios. Son muy importantes. Jesús dice que lo más pequeño se compara con el reino de los cielos. Vea ahí mismo en el capítulo 14 algo que aconteció con cosas que parecían insignificantes a los ojos de seres humanos, en este caso de sus apóstoles. Mateo capítulo 14, verso 13, dice la palabra: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Y ese se está refiriendo a que le llegó a él la noticia de que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Y Jesús, cuando escuchó esa noticia, dice, se fue a un lugar apartado, solo. Una noticia impactante, una noticia que no es agradable nunca, pero da a entender el reino de los cielos está en batalla continua. No es algo suave. Jesús está en la tierra, pero Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, mostrando cómo es que se hace, con el poder que tenía el Espíritu Santo. Y Él mismo dijo a la iglesia, así como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes, con mi Espíritu. Y ustedes van a hacer aquello que se debe hacer. Hay peligros, claro. Juan el Bautista estaba predicando y fue decapitado. Hay peligro, es real el peligro. Pero no podemos tener temor a nada, porque sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Vuelvo a leer ese versículo. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él dijo, traédmelos acá. Paremos allí. A vista de los discípulos no hay nada. Comparado a una gran multitud, ¿cómo se le ocurriría a Jesús decirle, ustedes denle comida? ¿Qué tienen? Poquitas cosas. Jesús, ¿qué dice? En lugar de decir, ok, bótenlo, rechácenlo, dice, tráemelo a mí. Dese cuenta, lo que muchas veces creemos que no va a ser útil para el Señor, Jesús dice, eso es muy útil para mi reino. Muy útil, porque Él se glorifica. Él busca algo, lo que podemos dar, para Él entonces hacer lo que no podemos nosotros hacer. Pero necesita que nosotros colaboremos con Él. Somos colaboradores de Dios. Tenemos que tomar acción, tenemos que hacer cosas que Dios está esperando que lo hagamos. En aquella parábola del grano de mostaza, si ese hombre no siembra ese grano de mostaza, nunca habrá allí un árbol, nunca estará allí la mayor de las hortalizas y no podrán venir aves a estar en ese árbol. ¿Por qué? Porque alguien no hizo lo que tenía que hacer, porque había considerado que era muy pequeño, que era muy poca cosa lo que podía hacer. Aquí vemos estos discípulos también. Creen que no pueden alimentar la multitud porque están mirando lo poco que tienen. Jesús dice, versículo 19, dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Cuánta gente! ¿Cómo pudo ser? Porque para Jesús todo es posible, Él es Dios. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo antes? Tenía que esperar que alguien trajera lo poquito que tenían. Porque Jesús quiere que colaboremos con Él. Y quiere que veamos que todo lo podemos si estamos con Él. Nada es imposible. Cuando Jesús dice que algo lo podemos lograr, no digamos que no podemos. No miremos nuestra pequeñez.
No miremos nuestro nivel quizás social que podamos tener o nivel de competencia intelectual que podamos tener. No miremos lo que nos limitaría. Miremos que para Él no hay límites. Y si Él dice, eso que te he dado lo puedo utilizar, pero tú tienes que traerlo, créeme, Dios lo va a utilizar. Y nos vamos a maravillar, nos vamos a asombrar al ver a Jesús obrando con lo poquito que tenemos y haciendo cosas maravillosas. Dios quiere esto. Dios quiere que nosotros nos comprometamos más con el reino de Dios, con aquello que tenemos. De nuevo, repito, Dios es que nos ha dado lo que tenemos. Nosotros no fabricamos nada, no creamos nada, no sabemos cómo Dios se las arregla para tener todo en la tierra, pero lo recibimos. Y lo que recibimos, Dios dice, todo lo que hay en la tierra es mío, dice el Señor. La tierra y su plenitud con todo lo que hay en ella es de Dios. Y si es de Dios, debemos considerar que somos nosotros aquellos que están manejando por un tiempo los bienes de alguien más que es Dios. Por lo tanto, no menospreciemos si tenemos mucho o tenemos poco, pero tenemos que disponer lo que Dios diga para servicio del reino de Dios. Eso sí, para que veamos a Dios entonces glorificarse en gran manera. Veamos en otro lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, Lucas 11, versículo 14, algo que Jesús declara y que es para la iglesia hoy en día importante conocerlo, que lo tenemos. Lucas 11, 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Paremos allí. Primero es Jesús. Aquí estaba liberando a alguien que estaba endemoniado y no podía hablar. Anteriormente vimos que Jesús, por compasión, sanó a todos los que habían en aquella multitud antes de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Jesús sana a las personas. Jesús es misericordioso, tiene compasión. Aunque él estaba de alguna manera afectado cuando supo la noticia de Juan el Bautista, él no permitió que eso le impidiera seguir trabajando para Dios, lo que tenía que hacer en la tierra, y siguió obrando, siguió haciendo lo que tenía que hacer. Jesús dice aquí que una casa dividida contra sí mismo no va a permanecer, va a fracasar. Si nos damos cuenta de esa expresión, nos damos cuenta también que una casa está hablando no solamente donde vivimos y comemos y dormimos, pero está hablando de su casa. Si su casa está dividida en sí mismo, no va a permanecer. Una de las oraciones que Jesús hizo al Padre es: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús quiere que en su casa haya unidad. Unidad de espíritu, unidad en criterio, unidad en propósito, unidad. Que no haya conflictos, que no hayan esas discusiones que a veces se forman en cualquier lugar. Jesús dice: una casa dividida contra sí mismo no va a progresar. Queremos ver el reino de Dios manifestarse, la unidad es esencial. Tenemos que procurar la unidad. La Biblia dice: procura la unidad en el espíritu. Vehementemente, haz todo esfuerzo por buscar esa unidad. Si hay algo que está en lucha contra esa unidad entre nosotros, tenemos que ver qué es y quitarlo. Y buscar la manera de reconciliar todo lo que sea necesario,
buscar la manera de hacer las paces, de perdonar al que hay que perdonar, de soportar a quien hay que soportar. Tenemos que hacer nuestra parte para que la casa pueda seguir adelante. Dice más el Señor, versículo 18: si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa expresión, si por el dedo de Dios. El dedo de Dios en otro evangelio dice: si por el Espíritu Santo echo yo fuera a los demonios, verdaderamente ha venido el reino de Dios a ustedes, se ha acercado a ustedes. Jesús está hablando claramente aquí, es con el Espíritu Santo que se lleva adelante la obra. Es el Espíritu Santo el que nos está guiando a todo lo que debemos hacer. Es el Espíritu Santo que está revelando a Jesús la verdad, que nos está llevando por ese camino que nos lleva a la gloria. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Y otra vez, todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene al Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene al Espíritu Santo. Y por causa de que el Espíritu Santo está con nosotros, la iglesia está capacitada para hacer las mismas obras que Jesús en su cuerpo humano terrenal estaba haciendo, como cuerpo ahora, como iglesia. Pero necesitamos unirnos, necesitamos considerarnos necesarios los unos para los otros también. Y sobre todo debemos saber que el reino de Dios es mucho más poderoso que el reino del enemigo, que está haciendo tanto daño a la sociedad. Reconozcamos de qué reino somos parte, tú y yo. Dice el verso 21: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tremendo esto. Da a entender, Satanás por muchos siglos estuvo tranquilo, en cierta manera en paz. No había un ser humano que pudiera hacerle frente, no había. Pero cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, cuando nos visitó Jesús aquí en la tierra, ya fue diferente. Vino uno más fuerte que aquel que estaba tranquilo, en paz. Le venció en la cruz del Calvario, le despojó de todo lo que tenía, repartió el botín, y ahora nosotros, la iglesia, tenemos aquello que antes Satanás se había robado. Aleluya. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, en la cruz, Jesucristo derrotó al enemigo. Los avergonzó a todo poder y principado de las tinieblas, fueron avergonzados en la cruz del Calvario, dice la palabra. Entonces Satanás es un enemigo derrotado. Jesucristo lo derrotó. Viene una pregunta: si Jesucristo lo derrotó, ¿por qué todavía hay mal en la tierra? ¿Por qué Satanás todavía está obrando en la tierra si ya está derrotado? ¿Sabes? La iglesia está en la tierra para declarar la victoria de Cristo. La iglesia sigue en la tierra para rescatar a aquellos que han sido esclavizados por Satanás y no conocen que ya ha sido dada la ley de la libertad para ellos. La iglesia estamos en la tierra para proclamar las virtudes de Cristo, de aquel que nos amó y nos sacó, nos liberó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. La iglesia tiene una gran responsabilidad para que el mundo pueda recibir los beneficios de la victoria de Cristo. El mundo, toda persona, todo ser humano, Dios quiere que escuche esta verdad, pero algo le detiene. Hay un pueblo que por alguna razón se considera muy pequeño, muy
inestable, no tiene tal vez capacidad para alcanzar grandes cosas. Mira los problemas demasiado gigantes y de alguna manera es un pueblo que se ha menospreciado a sí mismo. Dios le ha dado su Santo Espíritu. Dios le dice: te he repartido el botín porque ya el enemigo fue vencido. Y sin embargo, el que tiene ahora la autoridad, el que tiene ahora el dedo de Dios que puede echar fuera a los demonios, se considera que no vale, se considera que no puede hacer mucho, se considera que no es fuerte. Hay una tremenda contradicción allí. Por eso muchas veces este que tiene la autoridad no considera que tiene dicha autoridad o dicha fuerza, no hace nada, se queda allí, escucha al enemigo asustarle y toma terror, no quiere salir, no se deja ver. No debe ser así. Muchas veces el ser humano cristiano verdadero no se compromete en las cosas del Señor porque cree que no está capacitado. ¿Cuándo estarás capacitado? ¿Cuándo es? ¿Cuál es aquello que tú estás esperando ver que sucede, que te da la graduación y te dice: ahora sí puedes ejercer el cristianismo verdadero, ya estás capacitado? ¿Qué es? ¿Cuándo va a llegar a tu vida? Eso que tú estás esperando llegó el mismo día que tú recibiste la gracia de Dios en tu vida. El mismo día. El Espíritu Santo vino a ti ese día. Ese día que Dios perdonó tus pecados. Ese día que Dios te hizo parte de su pueblo. Ese día que Dios declaró en ti el perdón, la justificación en Cristo. Ese día llegó a ti eso que estás esperando para comenzar a trabajar para el Señor. Démonos cuenta, hermanos, que hemos perdido tal vez mucho tiempo esperando estar mejor capacitados, mejor preparados, más reconocidos, más fuertes, más conocedores. Y Dios te dice: acuérdate del grano de mostaza. Lo poquito que crees que Dios te ha dado es algo tan impresionante, el potencial que tiene, que si decides hacer lo que Dios te manda a hacer, verás, te maravillarás, te asombrarás que Dios pudo hacer todo eso contigo, que Dios te usó a ti, que Dios a ti no te menospreció, aunque tú mismo te habías menospreciado. Te darás cuenta. Pero Jesús dice aquí, el verso 23, una gran verdad: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge está desparramando todo, regando todo. Da a entender, no existe término neutro. O tú eres de Jesús o tú eres de Satanás. No hay término medio. Si tú no haces a favor del reino de Dios, automáticamente estás haciendo a favor del reino de las tinieblas. Si tú no actúas a favor del reino de Dios, estás actuando, tu misma inactividad está actuando a favor de aquellos. Por eso la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Dirá: no hice nada. Por no hacer nada, lo que tenías que hacer, ya estás pecando. Porque estás contribuyendo con el maligno, con aquello que el diablo está haciendo en la tierra. Hay algo que Dios quiere despertar en su pueblo. Hay cosas que tenemos y Dios dice: tienes que reconocer que te lo he entregado y ponlo a trabajar, ponlo al servicio del reino. Te darás cuenta una vez más que Dios está esperándonos. Dios está esperando que traigamos a Él eso poquito que creemos que no vale mucho. Y Dios dice: eso es lo que estoy esperando precisamente para que ustedes puedan ver mi gloria, para que ustedes puedan ver lo que yo puedo hacer con eso poquito. Mire qué dice más en el capítulo 12 de Lucas, versículo 32. Dice el Señor: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué dice no temáis? Porque el temor viene, es algo natural a nosotros. Es algo que pone a uno a pensar y a meditar y a analizar y a mirar cosas. Y Dios dice: no tengas temor. Dirás: pero el temor Dios se lo dio al ser humano como algo de protección, de sobrevivencia. No tengas temor.
El que conoce el verdadero amor no tiene temor, dice la palabra. El verdadero amor echa fuera el temor. El que teme todavía, dice, no ha conocido bien a Dios. Y entonces pueden venir problemas a su vida. No tengas temor. Si tú tienes temor, estás dando un mensaje sin palabras de que crees que aquel que dijo que te iba a proteger, tal vez no lo va a hacer y te va a fallar. Estás ofendiendo a Dios sin palabras. Si tienes temor, estarás diciendo sin palabras que el enemigo que te está amenazando te podría destruir, y se te olvida que el que está en ti es más fuerte y más poderoso que el enemigo. Se te están olvidando las cosas verdaderas si tienes temor. No tengas temor. Si te ves que somos muy poquitos comparados con los millones que hay afuera, dice, no temáis, manada pequeña. Ustedes, Dios ha querido darles el reino, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios está a disposición de esa manada pequeña que se llaman los verdaderos cristianos, los creyentes, los que creen en Cristo y le obedecen. El reino de Dios está a tu disposición. ¿Qué más dice el Señor? Versos 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice, da limosna. No puedes dar porque tienes poco, pues vende lo que tienes y comienza a regalar. Es algo como inconcebible. ¿Qué queremos? Normalmente el ser humano quiere más. Quiere más estabilidad económica, más estabilidad en la salud, más estabilidad en la sociedad, estar más tranquilo. Dios dice, olvida la tranquilidad aquí. Te tengo en la tierra no para que estés tranquilo mientras todo se está perdiendo, mientras el mundo está yendo cada día más y más a la perdición, y estás tranquilo, gozoso, gozosa con lo que tienes, y estás en paz y en calma. Recuérdate, Jesús dijo, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Jesús está luchando por las almas. Jesús vino a la tierra porque ama las almas. Él dijo que no quería que ninguna alma se perdiera. Recuerdo aquella historia cuando dice la palabra que Jesús va camino a Jerusalén y manda a sus discípulos que vayan a una ciudad samaritana, y no le quisieron recibir. Y ellos le dijeron a Jesús, Señor, ordena que mandemos fuego como Elías y los destruya. Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido aquí a la tierra a perder las almas, sino a ganar las almas, a salvar las almas. Nos damos cuenta que Jesús dejó el trono que tenía en el cielo, no para venir a buscar un nombre en la tierra, porque Él es el nombre sobre todo nombre, es de Él. Él es Dios soberano en todo el universo. Él vino a la tierra para salvar las almas, para dar la oportunidad a seres humanos que no se pierdan eternamente en un lago de fuego por allá sufriendo, sino que puedan venir al cielo. Él está en esto todavía, está en el cielo, pero su voluntad sigue la misma, salvar las almas. Dice la palabra una y otra vez, no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que las personas conozcan de Cristo. Pero si no nos metemos más a servir, si no nos vamos más allá de lo que hasta ahora hemos hecho, déjeme decirle, ¿quién va a llegar a esos lugares? ¿Cuándo será que se va a cumplir en nosotros lo que Dios quiere cumplirse? Que se cumpla. ¿Cuándo será? Hermanos queridos, es tiempo de que tomemos en serio el cristianismo. Es tiempo de que tomemos en serio nuestro compromiso con Dios. Y no solamente hasta donde hemos hecho, pero más. Comprométete más con el reino. Piensa hasta dónde has hecho. Y lejos esté de ti, y lejos esté de mí decir, ya lo he logrado.
No, lo vamos a lograr cuando Dios diga, ven hijo, hija, es tiempo de entregarte tu premio, tu recompensa. Mientras estamos aquí tenemos que seguir adelante. Hay mucho que hacer. Hay muchas almas que están en necesidad. Hay mucho dolor en la humanidad. Y la iglesia de Cristo tiene al Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu Santo, el único que puede hacer algo, el único que puede resolver el problema de la humanidad. Pero Dios necesita que dejemos de poner excusas. Yo voy a ir en el libro de Esther a ver rápidamente algo que aconteció allí que nos hace identificarnos a nosotros, la iglesia, con lo que Esther estaba viviendo. Vaya por favor al libro de Esther, capítulo 4, Esther capítulo 4, versículo 6. Si usted ha leído la historia que narra en este libro de Esther, es una historia muy interesante. Lógico, no podemos ni siquiera profundizar mucho de ella en este mensaje, pero le voy a decir algo así rápidamente. La Biblia dice que este rey Asuero, él había buscado entre todas las vírgenes que habían en su reino a alguien que sustituyera a la ex reina, la cual fue destituida porque no se sometía, ella y los hombres, a lo que habían recibido como mandato. Y dentro de esas doncellas, con la preparación que habla, fue elegida Esther o Hadasa. Y ella entonces estaba en el palacio del rey como reina. Usted dirá, uy, tremendo. Ella era judía, pero el rey Asuero no sabía que ella era judía, porque su tío Mardoqueo le había dicho, no digas de qué pueblo eres. Y así pasó. Entonces aconteció de que Mardoqueo, dice la palabra, no se postraba ni le hacía reverencia a alguien llamado Amán, y que era enemigo de los judíos, quería matar a los judíos, y consiguió del rey que le permitiera hacer un edicto, una orden de que un día determinado iban a asesinar a todos los judíos. Y ahora tenemos el caso de que Mardoqueo, cuando sabe esa noticia, él entonces estaba en cilicio y llorando y todo esto, pero Mardoqueo es el tío de Esther, la reina. Mire lo que dice, voy a empezar en el verso 6, Esther 4. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Paremos allí. No se imaginaba Esther que ella es reina para ahora tener que pedirle favores al rey, tener que interceder ante el rey. Ella es reina, está cerca del rey. Mardoqueo está lejos del rey, pero ella está cerca del rey. Hay alguien que puede influir de manera positiva al rey. Por lo tanto, Mardoqueo dice que interceda por nosotros, que le ruegue al rey a favor nuestro. Nosotros, la iglesia estamos en la tierra para mirar donde hay peligro, necesidad, cosas tremendas pasando, y nosotros intercedemos delante de Dios a favor de esos que están siendo victimizados, de esas personas que están padeciendo tantas cosas terribles. Nosotros, la iglesia, muchas veces creemos que no podemos interceder ante el trono de Dios porque Dios es Dios. Pero nosotros tenemos su espíritu y somos los llamados a interceder. Mire qué pasa. Dice el verso 9, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo
Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, mire qué excusa: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Paremos allí. Esther parecía tener una muy buena excusa. Le está mandando un mensaje a su padre adoptivo, a su tío Mardoqueo, que la ama, la educó. Le dice: es un riesgo de vida o muerte el que me estás pidiendo. Me estás diciendo algo que si fallo voy a morir. Y como una persona que ama a alguien le dice: lo que me estás diciendo puede que me cueste la vida, ¿qué tú dirías? Veamos si hay otra manera. Veamos si podemos hablar con Dios de otra manera y que Dios hable al rey y que impida esta matanza. Pero no fue esa la respuesta de Mardoqueo. Mardoqueo le dice: si tú pierdes esta oportunidad de interceder ante el rey a favor del pueblo de Dios, puede ser que el pueblo de Dios quede a salvo y tú mueras, y la casa de tu padre va a morir también. La casa de su padre tiene que ver también con él, que era tío de Esther. Hermanos queridos, a veces creemos que una excusa nos libera de una responsabilidad. Y muchas veces una excusa provoca el daño a nosotros. Y el daño a nuestras familias y a todo lo que tenemos y todo lo que nos agrada tener y querer. Una excusa, a veces personas la dicen para decir: de la que me libré. No, en la que te metiste ahora. En la que te metiste por tener temor a morir. Es la reina, y lo menos que uno quiere es que la reina la mate el rey, porque tiene que obedecer su propia ley. Pero había una gracia, que si el rey extiende el cetro de oro no va a morir. Donde hay todas las puertas cerradas, Dios abre una que nadie puede cerrar. Donde parece que no hay maneras posibles. Hace 30 días que el rey no me llama, cuidado lo que él esté pensando. Pero tú tienes que ir hoy y ya tienes que ir, porque si no, está en peligro el pueblo de Dios. Hermanos queridos, démonos cuenta de esto. Muchas veces creemos que Dios va a acoger con beneplácito que no hagamos lo que debemos hacer a favor de su pueblo, tratando de guardar nuestro beneficio, nuestro propio bienestar. Creemos que Dios nos va a entender. Oh, sí, Dios sabe que él no podía o ella no podía. Dios dice: no lo creo, porque Él tiene la capacidad de hacerlo, con mi ayuda lo puede lograr. Solo que tiene temor y no le importa en cierta manera lo que a otros les acontezca. En una manera es una actuación egoísta, solo piensa en su propio bienestar. Muchas veces la iglesia de Cristo es egoísta. Solo pensamos muchas veces en lo que nos conviene y nos olvidamos del pueblo. Es el reino de Dios, no un grupito en particular, sino el reino de Dios en la tierra. Todos aquellos que son de Cristo, que están en la tierra, están padeciendo, tienen muchas amenazas, muchas cosas terribles le están ocurriendo. ¿Qué hacemos?
Podemos comprometernos un poquito más con Dios. Ay, si eso me cuesta la vida, me entregan el premio de una. ¿Qué más quieres? Pablo decía, el morir es ganancia. No tengas temor ni siquiera a la muerte. La Biblia dice que Jesucristo murió y resucitó. Y dice que al resucitar y vencer la muerte es para liberar a aquellos que por temor a la muerte están cada día bajo servidumbre. Porque tienen temor a morir, no se atreven a hacer lo que tienen que hacer. Entonces creen que Dios no les puede liberar. Pero la muerte no tiene poder sobre el creyente. Solamente cuando Dios dice, es la manera de hacer que venga, listo, que muera entonces y que glorifique a Dios al morir. Pero no tengamos temor a la muerte. Muchas veces el temor es a perder lo que tenemos. Jesús por eso le dijo a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. Vendan lo que tienen, denlo a los pobres. Pero ¿con qué me quedo? Con el reino de Dios. ¿Qué más necesitas? Si tienes a Dios contigo, no te faltará nada nunca. Dios abre puertas donde no hay. Dios abre nuevos caminos donde no hay. Dios es que hace que el pueblo pase en medio de un mar que nadie nunca había pasado. Dios hace cosas nuevas. Entonces, ¿quieres ver a Dios glorificarse en tu vida? Obedécele, involúcrate más, comprométete más en las cosas de su reino. Deja de pensar solo en ti, en manera egoísta, y piensa más en lo de Dios y verás lo que Dios va a hacer. Si no lo haces y eres tú la persona que Dios tiene para este tiempo y no lo haces y dices, tal vez otra persona, Dios te dice, no, no es otra persona. Es tú el que estás aquí en este tiempo preciso y no hay otra persona que te sustituya. Haz lo que tienes que hacer. ¿Qué dirás? Ay Dios, ¿por qué vine a la iglesia este día? Porque Dios te quiere bendecir. Porque Dios no quiere que se pierda tú y tu familia. Porque Dios no quiere que el enemigo te destruya a ti. Mira esa respuesta. De alguna manera podrá salir una solución que impida que el pueblo muera. Es el pueblo de Dios. Dios defiende a su pueblo. Pero a ti que perdiste la oportunidad, vas a padecer, dice. Vas a morir, dice. Perecerás tú y la casa de tu padre. Y esa pregunta era la que ayer tarde más me daba vueltas. ¿Quién sabe si para esta hora es que estás en donde estás? Es que tienes lo que tienes. Es que sabes hacer lo que sabes hacer. Es que conoces lo que conoces. ¿Quién sabe si para precisamente esta hora fuerte, crucial, crisis que se están viviendo de muchas maneras a nivel local, a nivel nacional, a nivel de cuerpo como la iglesia, crisis? ¿Quién sabe si para eso es que tienes lo que tienes? Uno no sabe. Pero el temor a perder y que Dios no me respalde, eso es terrible. Entonces no crees en Dios. Entonces más bien buscas a Dios por conveniencia propia. Te olvidaste que el reino está en otro lugar, no aquí. Es el reino de Dios. Jesús dijo, ustedes manada pequeña, tranquilos, Dios ha querido darles el reino. Dice los versos 15 y 16, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ella entendió el mensaje y mandó a decir, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella captó el mensaje. Ella no fue cobarde. Dios está buscando personas como Esther, personas que entienden que realmente hay un grave peligro para el pueblo de Dios. Es real, es palpable el peligro, y que dejen de pensar en su propio beneficio o bienestar y digan, Dios, usa mi vida como tú quieras, pero yo quiero colaborar con tu obra aquí en la tierra. Yo quiero meterme más, involucrarme más
en las cosas de tu reino, oh Dios. Usa mi vida, Señor. Y si perezco, pues que perezca, que se haga la voluntad de Dios. Dios está buscando personas así, en su pueblo, entre su gente, su familia, aquellos que han recibido la gracia, el perdón de todos sus pecados, aquellos a los cuales a Dios le ha placido darles el reino, aquellos que están en la tierra con un gran propósito de Dios. ¿Estará Dios escuchando de nosotros esta respuesta? ¿Estará Dios diciendo, pues lo voy a hacer? Y la historia sigue diciendo, Amán, el que quería que murieran los judíos, él fue ahorcado y sus hijos fueron ahorcados, ellos murieron. Miles y miles de enemigos los judíos entonces mataron en defensa propia cuando fueron a matarlos a ellos. Se consiguió el favor. El rey se sorprendió de que eso estaba ocurriendo entre su propio pueblo y las cosas cambiaron. Cambiaron porque Esther obedeció. Porque Esther no tuvo en cuenta su propia vida como algo que le impidiera el venir delante del rey a interceder por su pueblo. Hermanos queridos, tremendo ejemplo tenemos aquí. Involucrarnos más con el reino de Dios puede significar, es parte del riesgo que nos cueste la propia vida que tenemos. Pero si entendemos que Dios es que nos da la vida y que si Él no quiere que la muerte llegue a nosotros, nunca vendrá la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre el creyente. La muerte fue derrotada. La muerte solamente es un paso al cielo cuando Dios diga. Si entendemos que Dios está en control, en dominio absoluto de nosotros, que nosotros somos de Él, nuestros cuerpos le pertenecen a Él, somos templo del Espíritu de Dios. Si estamos conscientes de esa verdad, entonces podemos decir, Dios, si es que no me necesitas más en la tierra, me dejarás ir. Pero si me necesitas, nadie podrá hacerme daño. Al final se hará la voluntad de Dios. No vale la pena huir ni poner excusas. Básicamente decir, Dios, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y sea lo que sea, Señor, lo voy a hacer. Hermanos queridos, requiere valentía, pero la valentía la da Dios. ¿Por qué? Porque el que está morando en nosotros es el fuerte. Jesús dijo, si por el dedo de Dios y por el Espíritu Santo yo echo fuera a los demonios, da a entender que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Nosotros tenemos la autoridad, la capacidad para hacer todo aquello que Dios quiere que se haga, pero requiere obediencia, requiere una entrega total al Señor. Voy a terminar con algo más en el libro de Filipenses, capítulo 3, algo que el apóstol Pablo le tocó vivir, el versículo 7. Le tocó vivir Pablo, una persona que tenía todo, según él narra, una persona que tenía muy buena posición entre el pueblo judío. Y él dice en el versículo 7, Filipenses 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él es un ejemplo de alguien que entendió que su vida era importante para Dios, pero tenía que desprenderse de lo material. A él le tocó desprenderse de todo. ¿Con qué le era pagado a él? Con persecución, con golpes, lo encerraban, naufragios. Él narra en un par de lugares en la Biblia lo que él le tocó sufrir por la causa de Cristo. Pero él dice, para mí eso no vale nada. Lo tengo por basura. Todo aquello que para mí era antes valioso, no vale nada, porque ahora tengo una nueva meta. Ahora yo sé para lo que Dios me necesita. Ahora yo voy a seguir adelante. Y él dice, versículo 17,
Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores. Que imitemos esa actitud de Pablo, de considerar todo aquello que una vez era valioso por basura. Eso no vale nada ya. Con tal de seguir a Cristo, con tal de agradar a Dios, con tal de conocer mejor a Cristo y su amor. Nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas en la vida. De nuevo, Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no recoges conmigo, estás desparramando. Si no te identificas con el reino de Cristo, es porque estás identificado con el reino del enemigo. No hay término medio, no existe. Por eso es que tenemos que meditar muy bien si vamos a involucrarnos más como Dios pide, o si vamos a seguir esperando una mejor noticia que nos libre de meternos en peligros por la causa de Cristo. No existe una mejor noticia, cada día se pone más mala. La mejor noticia viene solamente cuando Dios muestra su gracia y su poder, y más almas reciben la salvación, y más almas pueden ser rescatadas de las tinieblas, y más almas reciben la gracia de Dios que trae sanidad, liberación y toda clase de bendición. La manifestación del reino de Dios en operación en la tierra. Ahí sí hay buena noticia, pero para eso requiere personas que se entreguen, personas que no estén mirando a las excusas a ver cuál va a ser valiosa. Ninguna excusa es válida. Jesús era radical. El que conmigo no recoge es porque está derramando. El que no está conmigo es porque está en mi contra. Fácilmente. Los discípulos oyeron y entendieron el mensaje. Esther entendió el mensaje de Mardoqueo. La pregunta es, ¿entenderemos tú y yo el mensaje que Dios nos da en su palabra? ¿O estaremos buscando alguna excusa? Dice el verso 18, para aquellos que no actúan de acuerdo a como Dios dice. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Pero ellos se llaman cristianos, a perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay personas que solo piensan en el beneficio terrenal. Si se llaman cristianos, Dios sabe que no son, porque al final dice su fin será perdición, no salvación, no el cielo, no el reino, no la gloria. Personas que solo piensan en lo terrenal, egoístas, se olvidan del dolor de los demás, del sufrimiento del pueblo de Dios. Personas que buscan excusas. Este es el fin. Que dice personas enemigas de la cruz de Cristo. ¿Por qué si Cristo cargó su cruz, nos pide a nosotros que carguemos también nuestras cruces? ¿Por qué? Enemigos de la cruz, no quieren sufrir. Perdición viene para ellos. Lo que sea que logres aquí en la tierra, lo que ganes en la tierra, de nada te va a servir para la eternidad. Es importante que conozcamos esto. Que dice el versículo 20 y el 21, con esto termino. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está. Nos movemos en fe y tenemos esta esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra. Se va a cumplir. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. ¿Tienes pasaporte? ¿Tienes algo? Eso mientras uno se mueve aquí. La ciudadanía que vale es la de arriba. Que cuando tú dejes este mundo te digan, bienvenido, bienvenida, entre al gozo de su Señor. Ahí es que estamos para ir. No somos de este mundo. ¡Aleluya! Dale un aplauso más fuerte al Señor. Por su gracia es que somos ciudadanos del cielo.
Y estamos esperando al Señor Jesús que venga. Y cuando Él venga, nuestros cuerpos serán transformados. Ya no seremos así, cuerpos que se corrompen, cuerpos que se enferman, cuerpos que les da dolores aquí y allí. Cuerpos gloriosos como el que tiene el Señor. Vendrá una transformación a aquellos que cumplen con Dios, aquellos que están metidos con Dios. Los otros, perdición, dice. Los que viven pensando en su vientre, en lo que les conviene, en lo que para ellos es bueno, ay de ellos si no se arrepienten y se ponen a cuentas con Dios. Pero aquellos que dicen, Dios, yo voy a ser de esos que dan sus vidas para el reino, para la causa tuya, sabiendo que Dios es que nos va a respaldar, sabiendo que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, que estamos en la tierra, como Jesús dijo una vez, como Dios me envió al mundo, dijo Él, como el Padre me envió, así yo los envío al mundo. Una vez Jesús le dijo a los apóstoles, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. Y luego a los demás vino el Espíritu Santo y se estableció en la tierra, en la iglesia, para capacitarnos a nosotros. Aunque hayan amenazas, como hubo amenaza en el tiempo de Esther, de que el enemigo se va a salir con las suyas, olvida las amenazas. Haz lo que tienes que hacer. No tengas temor. No te trates de esconder creyendo que eres muy pequeñito. Acuérdate del granito de mostaza. No creas que no tienes muchas herramientas o que no puedes hacer algo grande. Acuérdate de aquella multitud que fue alimentada con poquitas cosas que tenían ellos. Para Dios no hay nada imposible. Dios no busca excusas. Dios busca personas que le creen, le obedecen, actúan en fe y ven su gloria. Eso quiere el Señor. Quiera Dios que nosotros seamos esos que Dios encuentra y puede decir, te voy a usar y me voy a glorificar en tu vida. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa valentía. Una valentía que sobrepasa lo emocional. No es por emoción, es por entendimiento de la palabra. Es porque sabemos que es así que Dios quiere. Es Dios que diseñó el plan, no nosotros. Es Dios que pone situaciones duras que tenemos que enfrentar para que veamos que no hay nada imposible para el que cree. Para que veamos que el que está con Cristo es victorioso siempre. El que está en obediencia. Pidámosle a Dios primero que nos perdone. Si ha habido temor, si ha habido dejadez, si ha habido insensibilidad a lo que esté pasando a otros hermanos, al pueblo de Dios. Si no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer por temor a represalias, temor a perder todo, si hay demasiadas comodidades que impiden un avance en las cosas de Dios, todo eso es peligrosísimo. Que no vaya a hacer que la bendición que te ha dado, que tienes, se vuelva entonces la causa de tu ruina. Porque la aprecias tanto que desprecias el reino de Dios. Permita al Señor que seamos sabios, que tengamos lo que tengamos, lo usemos de la manera correcta y veremos la gloria del Señor. Vamos a orar. Piensa si Dios te está hablando a ti y tú eres como Esther que está en el palacio. Nunca imaginaba que ese día le iban a dar una noticia tan dura de recibir, donde la iban a confrontar con la vida y la muerte. Piensa si en este día lo que creías que para ti era seguridad se volvió de repente inseguridad. Pero esa inseguridad hace que caiga al piso todo en lo que te apoyabas y puedas decir, solo en Dios me apoyaré.
solo en su poder, solo en su gloria, solo en su gracia. Solo Él es la fuente de mi vida. Solo Él es mi escudo y mi fortaleza. Solo Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temáis, manada pequeña. No temáis y obedeced al Señor. Lo poco o mucho que Dios te da, recuerda, piensa en el reino, porque eres del reino de Dios. Tú eres parte del reino de Dios. Identifícate plenamente con el reino de Dios, para que el enemigo no tenga nada en ti. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas. Gracias por amonestarnos, por tu palabra, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Dios. En esta hora, oh Padre, reconocemos que en alguna u otra manera no hemos sido fieles a tu llamado, a lo que tú quieres que hagamos. Muchas excusas han estado en el medio, esperando convencerte. Perdona, Dios, nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de ver lo espiritual y dejar de ver lo natural. Ayúdanos, Dios, a conocer todo lo que nos has entregado, que nos capacita para ser más que vencedores en Cristo. Ayúdanos, Dios, a reconocer una y otra vez que por más pequeños que nos consideremos, somos como ese grano de mostaza con un potencial impresionante, que si obedecemos veremos tu gloria, oh Dios. Ayúdanos, perdona, Dios, todo pecado, toda iniquidad. Guárdanos de caídas. No dejes, Dios, que la luz del día sea lo que nos entretenga y nos olvidemos de la luz gloriosa tuya, Señor. Que sea esa nuestra guía. No dejes, Dios, que las cosas pasajeras de este mundo nos detengan para trabajar en las cosas eternas de tu reino. Danos esa valentía que le diste a Esther. Danos esa valentía que le diste a Pablo. Danos esa valentía que Cristo, tú mismo, nos mostraste. Danos esa valentía. Te necesitamos, Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios que estás con nosotros, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios. Henos aquí. Glorifícate, Dios. Yo voy a llamar a los hermanos sugieres. Ellos van a repartir hoy el pan y el vino porque vamos a celebrar la Santa Cena.